La mente humana, la conciencia, aún hoy representan un misterio insondable, a diferencia de quienes piensan que el tema de la conciencia y sus insondables misterios son materia de pseudocientíficos. Los gobiernos más influyentes del mundo han financiado durante muchos años múltiples investigaciones que han producido miles de experimentos. El más famoso de estos experimentos es, sin duda, el proyecto Stargate. Probablemente algunos lo conozcan, hayan leído artículos o visto videos en internet, aprendiendo que fueron experimentos en un momento histórico donde las tensiones internacionales, el miedo al enemigo y la carrera militar y geopolítica permitieron ampliar los límites de la investigación científica. Esto permitió a varios científicos proponer experimentos considerados extraños por la ciencia oficial, para investigar los aspectos más misteriosos y controvertidos de la mente humana. Si piensan esto, seguramente conocieron estos experimentos revolucionarios por fuentes externas que no profundizaron en el tema. Si confían en nuestro trabajo y siguen con nosotros esta increíble historia, estamos seguros de que su percepción sobre la mente humana y el significado de estos experimentos cambiará totalmente. Antes de seguir con el relato, como siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse los próximos videos y apoyarnos. El proyecto Stargate fue una operación ultrasecreta de la inteligencia estadounidense. No fue un solo proyecto, sino varios que cambiaron de nombre con los años y se conocen como Góndola. Wish Grill, Flame Center, Lane, Dragoon, Absorb, Sunstreak y finalmente Stargate. Estos programas de investigación comenzaron en 1972 y concluyeron en 1995 con el proyecto Stargate. El objetivo principal fue investigar la parapsicología, es decir, las habilidades psíquicas y los fenómenos paranormales relacionados. Psicoquinesis. Capacidad de influir en el mundo físico solo con la mente. La visión remota es la habilidad de obtener información de lugares o eventos inaccesibles en cualquier parte del mundo. Como veremos, se superarán las expectativas. Los resultados de los experimentos serán impactantes y cambiarán lo que sabemos sobre nuestra conciencia y su origen. Ahora demos un paso atrás y comprendamos cómo inició esta increíble historia. A inicios de los 70, el mundo se divide en dos bloques: el occidental, liderado por Estados Unidos, y la Unión Soviética. Cada vez que ocurre un acontecimiento o un enfrentamiento entre las dos potencias, el mundo entero tiembla. Tememos que en cualquier momento estalle un conflicto nuclear global apocalíptico. Los años 70 son apenas posteriores a la revolución cultural que había puesto en primer plano temas y cuestiones que hasta ese momento nunca se habían tomado en cuenta. Protestas por derechos civiles y libertades individuales llenan plazas globalmente, pero hay más. Entre estos se introduce el pensamiento New Age, que es un conjunto heterogéneo de creencias, prácticas espirituales y filosóficas que combina elementos de espiritualidad oriental, esoterismo occidental, ecología, psicología humanista y misticismo. En un momento histórico en el que la paranoia sobre las acciones del enemigo está en su punto más alto, informes de inteligencia de Estados Unidos indican que los soviéticos realizan estudios gubernamentales sobre fenómenos psíquicos desde al menos 1920. Informes de la CIA confirman que los soviéticos avanzan rápidamente en este campo. Esto se respalda por el aumento de financiamiento que se ha cuadruplicado en los últimos años. Este fue el contexto histórico que llevó a Estados Unidos a considerar la parapsicología como recurso para obtener información y en operaciones militares. Es importante destacar que lo siguiente proviene del análisis de documentos de inteligencia de Estados Unidos desclasificados en años recientes. Para más información, revisa las referencias en la descripción del video. El proyecto Stargate fue iniciado por los científicos Harold Puthoff y Russell Targ. Harold Puthoff, doctor en ingeniería eléctrica por Stanford, era reconocido por sus avances en electrónica cuántica y energía de punto cero. Russell Targ fue pionero en las primeras investigaciones de láseres en los 60. Ambos científicos compartían el interés por temas relacionados con lo oculto y la parapsicología. El Instituto de Investigación de Stanford participaba en proyectos gubernamentales, a menudo ultrasecretos, pero nunca en parapsicología, hasta que eventos inesperados llevaron a los experimentos. Como cuenta Puthoff,
Todo comenzó en 1972. A principios de 1972, me involucré en la investigación sobre láser en el Instituto de Investigación de Stanford. En ese periodo también había una propuesta para conseguir un pequeño financiamiento para investigaciones en biología cuántica. En esa propuesta, yo había planteado la cuestión de si la teoría física, tal como la conocíamos, era capaz de describir los procesos vitales y había sugerido algunas mediciones que involucraban plantas y organismos inferiores. La propuesta se compartió y se envió una copia a Cliff Baxter en Nueva York, quien medía la actividad eléctrica de plantas con equipos poligráficos. El artista neoyorquino Ingo Swann vio por casualidad mi propuesta durante una visita al laboratorio de Baxter. Me sugirió que, si me interesaba la frontera entre la física de lo animado y lo inanimado, considerara experimentos parapsicológicos. Swann continuó luego describiendo algunos experimentos, aparentemente exitosos, de psicoquinesis en los que había participado en el laboratorio de la profesora Gertrude Schmeidler en el City College de Nueva York. Como resultado de esta correspondencia, lo invité a visitar mi laboratorio durante una semana, en junio de 1972, para demostrar tales efectos. Francamente, más por curiosidad científica personal que por otra cosa. Es precisamente en este punto de la historia donde la entrada de Ingo Swann lo cambia todo. Swann es un artista neoyorquino, pero también un psíquico, un personaje que podemos definir como sui generis. Como veremos, esto será clave para el avance del proyecto y la participación de la CIA. Para probar las habilidades paranormales de Swann, Puthoff obtuvo acceso al magnetómetro del Departamento de Física de la Universidad de Stanford. El magnetómetro es un dispositivo que mide el campo magnético. Swann tendría la tarea de manipular el campo magnético a su alrededor. En la práctica, es una herramienta ideal para probar a quienes dicen generar efectos físicos solo con la mente. Este fue el instrumento que usó Swann al visitar a Puthoff en Stanford. Así describió Puthoff lo sucedido. Cuando Swann enfocaba su atención en el interior del magnetómetro, la señal de salida se alteraba visiblemente, mostrando un cambio en el campo magnético interno. Se detectaron varias correlaciones entre sus esfuerzos mentales y las variaciones de la señal, las cuales no se habían visto antes ni después de la visita. El hecho de que Swann fuera capaz de modificar el campo magnético sorprendió a todos los que presenciaron el experimento. Pero lo que realmente dejó a todos sin palabras fue cuando Swann, a través de lo que más tarde se llamaría visión remota, logró dibujar en una hoja de papel todos los aparatos internos que componían la máquina. Esta última hazaña me impresionó, quizás incluso más que la anterior. Este experimento, que había dejado sin palabras a todos los que lo presenciaron, se publicaría solo 3 años después de su realización. El Dr. Puthoff compartió un borrador con colegas y alguien, sin saberse quién, envió una copia a las autoridades. Poco después, sorprendidos por los resultados, contactaron a Puthoff e iniciaron varias pruebas para evaluar las habilidades de Swann. Me informaron que la inteligencia estaba cada vez más preocupada por el compromiso con la parapsicología soviética, financiada por los servicios de seguridad de ese país. Por los estándares científicos occidentales, la mayoría de los científicos consideraba el campo una absurdidad. En consecuencia, estaban buscando un laboratorio de investigación fuera del mundo académico, capaz de manejar una investigación confidencial y discreta de bajo perfil. Nuestro laboratorio parecía encajar perfectamente con eso. Las palabras de Puthoff muestran que la CIA tenía gran interés, pero antes de financiar el proyecto quería pruebas concretas. Por eso envió agentes al Centro de Investigación de Stanford. Gradualmente se pasó de la visión remota de símbolos u objetos guardados en sobres o cajas, hasta llegar a la visión remota de lugares ubicados en la cercana bahía de San Francisco. Esto está en el informe final del segundo año del programa. Gracias. En condiciones de laboratorio controladas, se generaron descripciones de los objetivos con una calidad lo suficientemente alta como para permitir la correspondencia a ciegas de las descripciones con los objetivos, por parte de jueces independientes. Los experimentos buscaban demostrar si era posible entrenar agentes para realizar visiones remotas mentales.
desarrollar un método que permitiera formar agentes capaces de operar solo con el potencial de la mente humana. La fuerza de estos resultados creció al descubrir que más personas podían demostrar una visión remota de alta calidad, muchas veces para su sorpresa. Los nuevos agentes se seleccionaban rigurosamente. Elegían militares con estabilidad emocional y potencial psíquico. Luego los sometían a pruebas para evaluar sus capacidades extrasensoriales. Los candidatos prometedores recibían formación teórica en visión remota y practicaban ejercicios desde lo simple a lo complejo, participaban en misiones simuladas y luego en operaciones reales. En este punto es válido preguntarse cómo funcionaba la visión remota. ¿Cómo obtenían información los agentes sobre cosas que no podían ver ni conocer? Se sabía cómo visualizar lugares y objetos. ¿Existían protocolos de entrenamiento reales? Sin embargo, la razón de estos resultados es más compleja de explicar. Para entender esto, debemos agregar un elemento, la matriz. La matriz es el reservorio universal de información del que los practicantes de visión remota obtienen sus percepciones. Este término se ha utilizado para describir una especie de banco de datos psíquico universal que contiene toda la información sobre cualquier evento, lugar, objeto o persona, sin importar el tiempo o el espacio. Los agentes solo se conectaban a esta fuente de información universal, la matriz conectada. Todo se habría dado a conocer en cuanto contáramos de lo que eran capaces de hacer estos agentes. Retomaremos este tema para aclarar el porqué. Esto genera escenarios nuevos y revolucionarios, pero lo que realmente le interesaba a la inteligencia estadounidense era algo mucho más material y menos existencial. El objetivo principal del programa era obtener información en lugares donde el acceso estaba prohibido. En esencia, espiar los movimientos del enemigo. Juan, para llevar la técnica de la visión remota al máximo de su potencial, propuso una serie de experimentos en los cuales el objetivo que los agentes debían observar era designado. Mediante coordenadas geográficas simples, esta técnica se llamó escaneo por coordenadas. Al agente se le daban coordenadas desconocidas y, solo con ellas, debía visualizar y describir el lugar. La posibilidad de que un agente de visión remota observara un lugar solo con coordenadas parecía imposible al principio, pero los experimentos posteriores fueron impresionantes. En julio de 1974, el agente Pat Price, uno de los agentes más capacitados entre los que habían sido seleccionados, fue elegido para la primera misión operativa de visión remota de la CIA. Debía confirmar detalles de un laboratorio nuclear soviético, del que solo había fotos de un satélite espía estadounidense. Palabras del responsable del proyecto, el Dr. Kenneth Kress. El objetivo era el Centro de Investigación y Desarrollo No Identificado de Semipalatinsk. La recolección experimental habría utilizado a nuestro mejor sujeto por experiencia. Era obvio que Price producía datos erróneos, así como buenos. Revisé las fotos del sitio y elegí dos características que, si Price las hubiera descrito, habrían demostrado que el canal funcionaba al menos parcialmente. Estas características eran una grúa muy alta y las 4 estructuras que parecían torres de pozos petroleros. A Price solo le dieron las coordenadas geográficas y un mapa del Atlas Mundial con la ubicación aproximada, y le dijeron que se trataba de un lugar de prueba soviético. Price dibujó una grúa que llamó condenadamente grande tras ver a una persona junto a sus ruedas. Hizo descripciones sorprendentes de los edificios en construcción y las secciones esféricas del tanque, pero no mencionó las 4 estructuras que parecían pozos petroleros. Al principio estoy acostado de espaldas en el techo de un edificio de ladrillos de 2 o 3 pisos. El sol se siente muy bien. Lo más sorprendente es que hay una grúa pórtico gigantesca que se mueve de un lado a otro sobre mi cabeza. Cuando me levanto y miro hacia abajo, parece que hay una vía en cada lado del edificio. Nunca he visto algo así. La misión de Price duró varios días y logró dibujar elementos confirmados por fotos del satélite espía. Price describió muchas estructuras confirmadas por fotos satelitales,
pero también cometió errores. Los errores parecían ser una constante en las visiones remotas. Los agentes podían describir cosas imposibles de saber, pero también cometían muchos errores en sus descripciones. Los errores son clave para quienes afirman que el proyecto Stargate fue un fracaso. Quienes afirman esto subestiman muchos datos objetivos. Ahora abordaremos este tema y lo explicaremos. Ejemplo de esto es el experimento de la CIA en verano de 1973, con 2 agentes, incluido Pat Price. El experimento comenzó con la transmisión a los científicos de Stanford de las coordenadas geográficas de una propiedad vacacional que les fue entregada. A los 2 agentes no se les permitieron mapas y se les pidió que dieran una respuesta inmediata sobre lo que verían a distancia. Al visualizar el sitio solo a través de las coordenadas, ambos agentes afirmaron haber visto una estructura militar, por lo que la descripción del sitio resultó ser muy diferente de lo que en realidad deberían haber visualizado. Pero el hecho de que ambos agentes reportaron detalles muy similares llevó a los hombres de la CIA a ir al lugar para verificar. Descubrieron que cerca del objetivo había una instalación gubernamental. Este descubrimiento llevó a los hombres de la CIA a pedirle a Price que proporcionara información sobre el funcionamiento interno de este sitio en particular. Price, a pesar de no tener experiencia militar, logró proporcionar una lista de todos los proyectos asociados a las actividades que se llevaban a cabo dentro de la instalación. Incluso proporcionó los títulos de varios proyectos clasificados almacenados en un archivo subterráneo cerrado. Chiave, junto con otros, a pesar de no conocer el nombre en clave exacto de la instalación gubernamental secreta, que en teoría nunca debería haber sabido que existía. Los datos revelados por Price fueron tan impactantes que provocaron una investigación de seguridad para descubrir cómo se filtraron, pero el resultado fue inconcluso. No había ninguna manera concebible en la que Price y los científicos del proyecto pudieran haber obtenido alguno de estos detalles. En este experimento, Price logró reproducir el nombre del proyecto y describió con precisión documentos que estaban protegidos en los sótanos de la instalación, pero al mismo tiempo había dado muchas descripciones incorrectas. ¿Cómo era posible todo esto? ¿Cómo pudo identificar con tanta precisión un nombre escrito en un documento secreto y guardado bajo llave, y luego cometer muchos otros errores de descripción? Los científicos de Stanford concluyeron: debemos imaginar el proyecto. El simulador que Geometría Orgullo indicó con una mundial, regulador con Squall, el error, honor dimensiones. Entonces la culpa era del lado de él. El hilo sucedió por surrealmente de soldados psíquicos que iniciaron las operaciones de visión remota bajo la guía de la inteligencia estadounidense. Entre los que podemos definir como soldados psíquicos, además de los ya mencionados, el más dotado, o al menos del que tenemos registro en los documentos, es Joseph McMoneagle, conocido como Remote Viewer 001. Joseph McMoneagle obtuvo este apodo porque fue el primer televidente en trabajar directamente para el Pentágono. Según 2 documentos desclasificados de la CIA, trabajó en el proyecto de 1979 a 1984. En 5 años de visión remota en Fort Meade, Joe McMoneagle dice haber participado en unas 450 misiones y, entre estas, localizó rehenes en Irán y contribuyó a la liberación de rehenes en Italia. Realizó actividades de espionaje en un laboratorio nuclear chino, observó al dictador libio Muammar Gaddafi y localizó un bombardero soviético derribado que transportaba armas nucleares. También observó la construcción desconocida del submarino más grande del mundo, luego llamado Typhoon, y predijo que los soviéticos lo moverían al océano 4 meses después, en enero de 1980. La importancia de la contribución de Joe McMoneagle en las misiones se evidencia en que, tras dejar el proyecto Stargate, el ejército de los Estados Unidos le otorgó una de sus más altas condecoraciones, la Legión al Mérito. Joe McMoneagle era distinto a otros agentes. Tenía una habilidad extra llamada precognición. Podía prever eventos que ocurrirían pronto. En 1978, Hal Puthoff le asignó una tarea especial para probar sus habilidades más allá de las misiones clásicas de inteligencia.
Ese año se esperaba que el Skylab, la primera estación espacial de la NASA, lanzada en 1973, por problemas técnicos perdiera su órbita y cayera a la Tierra. Pero de este evento no se conocía ni el momento exacto en que ocurriría, ni dónde caería. Puthoff, para poner a prueba las capacidades de McMoneagle, le pidió que predijera de manera exacta cuándo caería la estación espacial a la Tierra y dónde ocurriría el impacto. Tras trabajar unos días en el problema en mi escritorio, concluí que era más complejo de lo que creía. No era una respuesta simple de aquí y cuándo, pero al final hice un mapa que le di a Scotty y envié a Hal Puthoff. Elegí un lugar en Australia, a unos 2/3 al oeste desde la costa oriental y 1/3 desde la costa sur. Dibujé un área en forma de pera, con el extremo angosto y el ancho hacia el este, y sombreé el angosto. Dije que ahí impactarían las piezas principales de la estación. El extremo más grande era el campo de escombros que se dispersaría en un área de unas 1500 millas de largo por 60 de ancho. A fines de 1978, preví que la reentrada sería cerca del 5 de julio de 1979. El Skylab reingresó a la Tierra el 11 de julio de 1979. Me perdí el área del impacto principal, de unos 60 kilómetros, porque elegí una zona más al norte y me equivoqué 6 días en la fecha de reingreso. Los resultados de este experimento sorprendieron, pero no fue el único que superó tareas militares encomendadas a los agentes del proyecto Stargate. Como mencionamos antes, la CIA sometió a sus agentes a pruebas para entender la visión remota. En 1973, durante una de estas pruebas, el agente Ingo Swann recibió una tarea especial: visualizar y describir el Dyson-Soest, planeta que aún no había sido visitado por sondas capaces de dar imágenes detalladas. En la sesión de visión remota, Swann se enfocó en Júpiter y describió lo que percibía. Entre sus observaciones mencionó la presencia de anillos alrededor del planeta, un detalle que en ese entonces no era conocido por la comunidad científica. En 1979, 6 años tras el experimento, la sonda Pioneer de la NASA confirmó lo que Swann afirmó, transmitiendo imágenes de Júpiter que mostraban un tenue sistema de anillos alrededor del planeta. Los resultados de la prueba sorprendieron a todos nuevamente, pero continuaron. En 1984 al agente McMoneagle se le proporcionaron las coordenadas geográficas del planeta Marte y se le pidió que describiera lo que veía. Como en todo experimento de visión remota, McMoneagle desconocía el lugar señalado por las coordenadas y comenzó a describir una civilización antigua, incluidas grandes estructuras similares a pirámides, túneles subterráneos y otra actividad energética que en un pasado antiguo había pertenecido a una civilización muy antigua, que habría enfrentado una catástrofe que obligó a algunos miembros a buscar refugio en otras partes del sistema solar. También se hizo un experimento similar con los agentes Ingo Swann y Pat Price, pidiéndoles visualizar y describir la Luna. Ambos describieron estructuras artificiales y actividades misteriosas en la Luna, como bases subterráneas y operaciones ajenas a naciones conocidas. Estos dos ejemplos muestran que, aunque el proyecto Stargate fue financiado con fines militares, sus resultados también impactaron otras áreas y abrieron preguntas inesperadas. La más importante de ellas es sin duda qué era la matriz a la que los agentes afirmaban conectarse. Un lugar, si así se puede definir, donde es posible comprender todo. Y permitiría ver sitios inaccesibles, lugares lejanos y viajar en el tiempo. A veces conscientemente, como vimos con el Skylab, otras veces de manera inconsciente, como sucedió en el famoso experimento de las piscinas. En el experimento de las piscinas, a varios agentes se les dieron las coordenadas de una estructura con 2 grandes albercas. Los agentes describieron y dibujaron con precisión ambas albercas. Además, incluyeron una descripción precisa de un sistema de purificación que no existía en el sitio. Al principio se creyó que era un error,
Pero luego se descubrió que antes el sitio tenía un sistema de purificación de agua que fue desmantelado. Años antes de la sesión de visión remota, el sistema de purificación coincidía notablemente con lo que los agentes dibujaron en el experimento. ¿Cómo lograron los agentes ver algo que ya no existía? La respuesta está en la matriz del lugar, donde se puede conocer todo de cualquier época. Esto tiene enormes implicaciones si realmente existe un lugar donde se pueda obtener información sobre todo, pasado, presente y futuro. Es natural cuestionar si todo ya está hecho y escrito. También es inevitable preguntarse no solo qué es esta matriz, sino qué es nuestra propia mente y lo que llamamos conciencia. El programa Stargate no investigaba estos aspectos, solo se usó con fines militares. Pero incluso aquí surge una pregunta: ¿por qué se detuvo un proyecto tan revolucionario? Los detractores preguntarán por qué. La CIA y la inteligencia notaron que los resultados no eran satisfactorios y quizás solo fue una ilusión, motivado por el clima que se había creado en esos años. Pero realmente es así. Si buscan en internet verán que esta es una razón común, pero en realidad las cosas son distintas, según las mismas personas. Expertos designados por el gobierno estadounidense elaboraron informes para evaluar los resultados del proyecto. En 1995, el gobierno pidió al American Institute for Research evaluar el proyecto Stargate, tarea que realizaron Jessica Utts y Ray Hyman. La doctora Jessica Utts afirmó que el funcionamiento psíquico se demostró sin dudas razonables. La doctora Jessica Utts dijo que se requieren más investigaciones para confirmar esos fenómenos. La evaluación final declaró que, a pesar de los resultados estadísticos significativos, escuchen bien estas palabras: no había ninguna prueba de que la visión remota fuera útil en la recopilación de inteligencia operativa. En consecuencia, la CIA cerró el proyecto Stargate. Antes de profundizar en estas conclusiones, aclaremos que los experimentos realizados en esos años estuvieron bajo estricto control. Se trabajó para hacerlos repetibles en laboratorio y crear un protocolo preciso a seguir. El problema principal fue que, aunque hicieron experimentos, los resultados eran increíbles y difíciles de refutar. Como vimos antes, las descripciones de los agentes tenían muchos errores y no eran perfectamente replicables. Como sabemos, la replicabilidad distingue a la ciencia, pero en los experimentos de visión remota no era posible. Para explicar esta situación, la doctora Jessica Utts proporciona una respuesta en su informe final. Pocos comportamientos humanos pueden replicarse exactamente a pedido. Incluso los mejores bateadores de las grandes ligas no pueden batear a voluntad. No podemos predecir cuándo alguien bateará un jonrón, ni siquiera si habrá uno en un partido, pero eso no significa que no existan los jonrones. La evidencia científica en estadística se basa en repetir el mismo desempeño o relación a largo plazo. Un buen bateador de béisbol no golpeará la pelota igual en cada partido, pero su desempeño debería ser constante a largo plazo. Lo mismo debería aplicarse al funcionamiento psíquico. Los niveles de desempeño pueden variar según los individuos y las condiciones, igual que sucede en el béisbol. Si los sujetos tienen habilidades y condiciones similares, los resultados deberían replicarse a largo plazo en cualquier área científica. Las pruebas estadísticas comparan lo que ocurrió con lo que habría pasado por casualidad. Si los resultados de los experimentos con agentes individuales no se replican exactamente, ¿por qué cada experimento da resultados distintos? Si los analizamos estadísticamente como el desempeño de un jugador de béisbol, veremos que son coherentes. Y como recuerda la profesora, las pruebas basadas en la estadística son aceptadas por la ciencia. Pero entonces, ¿por qué se cerró el proyecto Stargate? En resumen, el proyecto Stargate fue cerrado. Los errores en las descripciones de los agentes impedían que la información fuera totalmente confiable. Y esto no cumplía completamente con el propósito para el que fue creado, que era espiar y tener certeza sobre las intenciones y acciones del enemigo. De estos informes surge algo relevante. Las capacidades demostradas por los agentes que operan en visión remota son estadísticamente ciertas y reales, aunque no sean reproducibles.
Además, la naturaleza de estas visiones, con cierto margen de error, no las hace ideales para espionaje. Testigos de los experimentos aseguran que los agentes accedieron a información inaccesible. La conversación entonces se traslada a la utilidad de esto para fines militares. Ambos informes concluyen que es necesario seguir investigando y profundizar en lo descubierto. En este punto debemos hacer una última precisión. Actualmente sabemos que el proyecto fue cerrado, pero esto es lo que sabemos por la documentación desclasificada que se ha hecho pública. Esto no excluye que el proyecto continúe bajo otro nombre. Como vimos, cambió de nombre varias veces y pocas personas sabían de su existencia. También es curioso que algunos protagonistas siguieron con sus actividades, como Yal Puthoff, quien fundó el Instituto de Estudios Avanzados en Texas. Ha seguido colaborando como consultor para el gobierno de Estados Unidos y empresas privadas en tecnologías avanzadas y seguridad nacional. En los últimos años, Puthoff también se ha hecho conocido por su participación en la investigación sobre ovnis y ha colaborado con organizaciones como la Academia to the Stars de Artes y Ciencias, un grupo que incluye a otros exfuncionarios gubernamentales y científicos interesados en estudiar los fenómenos aéreos no identificados. Como mencionamos, el proyecto Stargate tuvo un objetivo militar principal. Es cierto que los descubrimientos recientes generan preguntas inevitables sobre nuestra mente y la conciencia. Si la conciencia puede ir más allá del cuerpo y el tiempo, como muestran los experimentos del proyecto Stargate, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué le sucede a la conciencia en el momento de la muerte? ¿Es posible que sobreviva al cuerpo, que continúe existiendo en otro plano? Muchas culturas, religiones y científicos modernos han intentado responder esta pregunta analizando cientos de experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué dice la ciencia sobre la muerte? En este caso tampoco hay consenso ni una idea que una a la comunidad científica. Más bien, hay posturas opuestas. Pero ¿cuáles son los fundamentos en los que se basa? ¿Hay elementos concretos para investigar este misterio insondable? La muerte solo es un viejo asunto con otra forma y apariencia. Todo cambia, nada muere y el espíritu vuela libre del cuerpo. El libro de los muertos dice que los egipcios creían que tras la muerte el alma viajaba al inframundo y enfrentaba un juicio antes de entrar al más allá. Osiris juzgaba al difunto revisando una lista de pecados. La verdad se determinaba pesando el corazón del difunto en una balanza con una pluma como contrapeso. Los antiguos egipcios no eran los únicos que creían en la inmortalidad del alma. En la India antigua se decía que ir y venir era solo una ilusión, ya que el alma no va ni viene. Platón y otros filósofos griegos, quizás influenciados por la cultura proveniente de Oriente, también sostenían que el alma era inmortal, pero esta no era una idea limitada a Asia y Oriente. La mayoría de las tribus africanas, los aborígenes en Australia y los indígenas en las Américas tenían la misma creencia. Julio César, por ejemplo, escribía en el De Bello Gallico: los druidas enseñan como dogma fundamental que las almas no mueren, sino que tras la muerte pasan a otro cuerpo. Y piensan que los hombres, gracias a este dogma, son impulsados al máximo fervor, porque el miedo a la muerte no tiene razón de existir. ¿De dónde venía la idea de la inmortalidad del alma? Solo era una forma de exorcizar el miedo a la muerte. Muchos historiadores creen que este es uno de los principales motivos y que esta creencia solo reflejaba la incapacidad de los hombres para entender las leyes del mundo. Además, era una forma de calmar el miedo a un evento común en sociedades poco desarrolladas. Y si hubiera más motivos y quizá no vemos o entendemos un conocimiento compartido por esas culturas antiguas. Dejemos abierta esta pregunta y vayamos al presente, donde las sociedades occidentales muestran una especie de rechazo hacia el tema de la muerte. El pensamiento dominante es ignorar este evento y vivir como si la vida nunca tuviera un final, al menos hasta que esto sea posible. Pero ¿en qué punto está nuestra comprensión de la muerte? ¿Hay elementos concretos para investigar?
El primer elemento que podemos analizar es tratar de comprender si la muerte es realmente el final de todo o si en cambio es solo el paso hacia algo desconocido. El segundo punto es entender si la conciencia proviene solo de leyes mecánicas o si es algo más. Comencemos por el primer elemento. No tenemos testimonios de hombres que hayan muerto y luego resucitado, pero tenemos muchísimos testimonios de hombres, mujeres y niños que fueron declarados muertos durante varios minutos y que luego increíblemente volvieron a la vida. ¿No podemos hablar de una muerte real? Estos testimonios, como veremos, tienen algo muy interesante y muestran elementos comunes extraordinarios que han sido investigados a lo largo de los años por numerosos investigadores. Hablamos de experiencias cercanas a la muerte. Este tema es fascinante y complejo, y tiene muchas implicaciones sobre nuestra identidad y conocimiento. Pero para comprender bien todos los aspectos, vayamos por partes y empecemos desde el principio. Estaba acostado en la cama del hospital. La luz del techo era cegadora. De repente todo se volvió oscuro y sentí que me elevaba como si estuviera flotando. Veía mi cuerpo abajo, acostado e inmóvil. Me envolvió una paz y una luz cálida e intensa que me atraía. Sentía voces reconfortantes y una presencia amorosa. El primer estudio registrado sobre la experiencia cercana a la muerte fue realizado en 1892 por el geólogo suizo Alberto von Sankt, quien describió 30 casos que le refirieron personalmente. Entre estos encontramos historias de alpinistas que sobrevivieron a caídas casi mortales, relatos de soldados que habían sufrido heridas que los pusieron en peligro de muerte durante la guerra, y testimonios de simples obreros que se habían caído de andamios o que habían sufrido graves accidentes. Von Sankt concluye que personas cercanas a la muerte o consideradas muertas informaban que no habían sentido ninguna angustia ni habían experimentado terror, sino que más bien habían experimentado calma, aceptación y una sensación de profunda serenidad. Hasta los años 70 se publicaron los primeros estudios en revistas especializadas, estudios que se han realizado de forma cada vez más constante hasta hoy. El Dr. Raymond Moody fue pionero en este campo y en 1975 publicó La vida después de la vida, donde recopiló testimonios de experiencias cercanas a la muerte, introduciendo el fenómeno al gran público y convirtiéndose en un bestseller mundial. Según Moody, muchas personas que han vivido una SM tienen dificultades para describir su experiencia, ya que son sensaciones y percepciones fuera de lo común. Una de las primeras sensaciones reportadas es una profunda paz y ausencia de dolor junto a bienestar. Muchos describen haberse sentido separados de su propio cuerpo físico, observándolo desde afuera, a menudo desde arriba. Este estado es seguido por la sensación de moverse rápidamente a través de un espacio oscuro y estrecho, similar a un túnel. Durante esta experiencia es común encontrarse con personas fallecidas, en un ambiente luminoso y reconfortante. Un elemento común es ver una luz brillante percibida como amorosa y acogedora. Algunos dicen haber visto un repaso rápido de su vida, con imágenes y momentos importantes de su pasado. Las experiencias cercanas a la muerte suelen caracterizarse por un intenso amor incondicional y aceptación provenientes de la luz o entidades encontradas. A veces las personas sienten que llegan a un punto sin retorno, después del cual no pueden volver a la vida terrenal. Esto suele ir acompañado de la decisión o sensación de regresar al cuerpo, aunque haya resistencia a dejar la paz. Finalmente, muchas personas reportan un cambio profundo en su percepción de la vida y sus valores tras esta experiencia. A menudo desarrollan un mayor sentido de espiritualidad y compasión, lo que influye significativamente en su manera de vivir y de ver el mundo. No todos los testigos experimentan todo lo que menciona Moody, pero estos elementos ayudan a identificar una experiencia cercana a la muerte. Cabe señalar que no hay relación entre la descripción de estas experiencias y las creencias personales, religiosas, estatus social o nivel educativo de los involucrados. Ocurren independientemente de eso. Adiós. Uno de los temas más estudiados es cuando los testigos relatan experiencias extracorporales y relatan de manera detallada todas las maniobras de reanimación y los eventos a los que fueron sometidos y de los cuales no podían tener conocimiento.
Estos relatos son importantes porque se pueden verificar, por eso los investigadores los examinan cuidadosamente entre muchos testimonios de experiencias extracorporales. Un caso emblemático es el que el cardiólogo Pim van Lommel describió en su trabajo sobre experiencias cercanas a la muerte. Esto llevó a la publicación del libro Conciencia más allá de la vida y a varios artículos en la revista científica Lancet. En este episodio, Van Lommel comparte el testimonio verificado de una enfermera de la unidad coronaria. En el turno nocturno, una ambulancia traslada a un hombre de 44 años en coma. En la unidad coronaria, es ventilado con bolsa y mascarilla, continúa el masaje cardíaco y se desfibrila al paciente. Al intubar al paciente, noto que tiene dentadura postiza. Antes del procedimiento, retiro la dentadura superior y la coloco en el carrito de emergencias. Tras 90 minutos, el paciente presenta buen ritmo cardíaco y presión adecuada, y es llevado a terapia intensiva. Tras más de una semana en coma, el paciente vuelve a la unidad coronaria, y lo veo al hacer las curaciones. Apenas me ve, me dice, «Oh sí, pero ¿usted sabe dónde está mi dentadura?». Me quedo con la boca abierta y luego me dice, «Sí, usted estaba ahí, cuando me llevaron al hospital». Me sacaron la dentadura de la boca y la pusieron en el carrito. Encima había todas esas botellas y la pusieron en un cajón corredizo. Me impactó mucho porque recordé que esto pasó mientras la paciente estaba en coma y la reanimaban. Al preguntar más, supe que la paciente se vio acostada en la cama y observó desde arriba a enfermeras y doctores que la reanimaban. Experiencias extracorporales relatadas por personas con problemas de visión o ciegas de nacimiento que aseguran haber visto lo que les ocurría son casos muy significativos, como la testigo Vicky, descrita en el libro de Ring y Cooper. En 1973, Vicky, una joven de 23 años ciega de nacimiento, fue expulsada del auto durante un accidente. Una fractura craneal y traumatismos graves le provocaron coma inmediato. Aunque era ciega, la mujer pudo reconocer y describir con detalle el auto destruido en el accidente. Después, en la sala de operaciones, pudo ver su cuerpo y describir detalladamente lo que le pasó. Nunca había visto nada, ni luces, ni sombras, ni nada más. Muchas personas me preguntan si veo negro. No, no veo negro. No veo absolutamente nada. Recuerdo que estaba en el hospital y fue aterrador, ya que no estoy acostumbrada a ver cosas así. Reconocí mi anillo de fe y mi cabello y pensé, ¿eso que está allá acostado es mi cuerpo? ¿Estoy muerta o qué? Mientras tanto, los médicos y las enfermeras se apresuraban alrededor de mi cuerpo y seguían diciendo, no podemos traerla de vuelta. Pero la historia de Vicky sigue. Afirma que escuchó como el sonido de campanitas y, justo después, que voló por encima del techo del hospital y luego fue atraída hacia una luz. En ese momento sintió que era transportada a otro mundo, donde fue recibida por algunos conocidos que habían fallecido algunos años antes. Tras hablar con ellos, la enviaron de regreso a su cuerpo. ¿Puede una mujer ciega de nacimiento con la corteza visual no desarrollada ver a las personas? Lo que hay alrededor claramente plantea la pregunta de cómo todo esto puede ser posible. Pero intentaremos responder a esta pregunta en la última parte del video. Primero tenemos que despejar algunas de las objeciones más comunes. Autor y revisión de subtítulos. Se dice que las experiencias cercanas a la muerte solo se han registrado recientemente. Son fruto de nuestras mejores capacidades sanitarias y del uso de técnicas y medicamentos en la reanimación. Pero esto no es del todo cierto. Lo que hoy llamamos experiencias cercanas a la muerte se han registrado desde los tiempos más antiguos, aunque con nombres diferentes, y encontramos evidencia de ellas en todas las culturas del mundo. Platón narra que el soldado murió y revivió tras 10 días. Al despertar, relató que dejó su cuerpo y viajó a otro mundo, donde vio a las almas siendo juzgadas por sus pecados. ¿Y qué hay de la descripción contenida en la tradición tibetana? Estos relatos nos recuerdan los testimonios modernos de experiencias extracorporales.
Cuando el principio del conocimiento deja el cuerpo, se pregunta, ¿estoy muerto o no? En ese momento el difunto ve que su cuerpo está siendo despojado de sus ropas y que su lecho está siendo retirado. Escucha el llanto y los lamentos de amigos y familiares, pero aunque los ve y oye, ellos no pueden oírlo a él. En ese momento se experimentan sonidos, luces y rayos. Otra objeción sobre la autenticidad de estas experiencias es que podrían ser alucinaciones o estados cerebrales alterados por el trauma o medicamentos de reanimación. Sin embargo, los estudios realizados en los testigos de experiencias cercanas a la muerte han demostrado que estas ocurren durante el período de muerte clínica del individuo y no inmediatamente antes o después de un paro cardíaco. Definir el momento exacto es clave porque descarta cualquier conclusión distinta a que la experiencia cercana a la muerte ocurrió cuando no había funciones cerebrales. Entonces, si partimos del supuesto de que la conciencia es el producto del cerebro, en el momento en que éste deja de mostrar cualquier signo de funcionalidad, es imposible que se presenten signos de conciencia. Estudios en humanos y animales muestran que en un paro cardíaco inducido, la pérdida de actividad en la corteza cerebral y el tronco encefálico causa inconsciencia. En cuestión de pocos segundos, los primeros signos de falta de oxígeno en el cerebro se registran después de apenas 6 segundos de un paro cardíaco. Y si el latido no se reanuda de inmediato, la pérdida de actividad eléctrica de la corteza cerebral siempre da lugar a un electroencefalograma plano, es decir, sin actividad. El cerebro puede compararse con una computadora sin cable de alimentación. Todos sus circuitos están deshabilitados y hasta que reciba energía no puede operar, con la diferencia, sin embargo, de que un cerebro que no recibe energía durante varios minutos sufrirá daños graves. Durante un paro cardíaco no se hace un electroencefalograma porque los médicos están ocupados reanimando y muchas veces esto ocurre fuera del hospital. En lugares desesperados no. Existen algunas excepciones. Hay casos documentados donde pacientes en paro cardíaco tienen la función cerebral analizada al mismo tiempo. Esto ocurre en ciertas cirugías neurológicas. Si en estas intervenciones el paciente tiene una experiencia cercana a la muerte, se puede obtener un panorama detallado de su función cerebral. El caso más conocido de esto es el de Pamela Reynolds, que ha generado mucha discusión y analizaremos a continuación. Pamela, de 35 años, se hizo una tomografía que reveló un aneurisma gigante en un hombro. Arterias cerebrales junto al tronco encefálico. Un aneurisma es un globo en una zona débil de un vaso sanguíneo. Si esto se revienta, hay un alto riesgo de hemorragia cerebral mortal. Las posibilidades de que Pamela sobreviviera eran muy bajas, y la intervención era complicada y riesgosa. El neurocirujano Roberto Spetzler, del Instituto Neurológico Barrow de Phoenix, decide aún así arriesgarse y operarla. Se registró meticulosamente lo ocurrido en la operación. La temperatura corporal de Pamela baja a 10 grados y la conectan a una máquina corazón-pulmón. La hipotermia se induce para preservar las células cerebrales, ya que la pérdida de actividad cardíaca siempre ocurre en estos casos. Esto es porque durante la intervención, para operar el aneurisma, se eliminará toda la sangre de su cabeza. Se monitorea la actividad eléctrica del tronco encefálico y la corteza cerebral durante toda la intervención. La operación toma 6 horas y es exitosa. Pamela, al despertar, sorprende al personal médico al relatar una de las experiencias cercanas a la muerte más profundas registradas. Aquí están sus increíbles palabras. No recuerdo la sala de operaciones. No recuerdo al doctor Spetzler. Estaba con uno de sus asistentes. Después nada, hasta que un sonido. El sonido era desagradable. Parecía estar en el consultorio de un dentista. Recuerdo que la parte superior de mi cabeza me picaba, y de alguna manera salí de la cima de mi cabeza. Mientras más me alejaba, la imagen se volvía más clara. Recuerdo muchas cosas en la sala de operaciones. Al mirar abajo, estaba muy presente. Pensé que era extraño la forma en que me habían rasurado la cabeza. Esperaba que me rasuraran todo el cabello, pero no lo habían hecho.
Estaba metafóricamente sentada sobre el hombro del doctor Spetzler. Recuerdo el instrumento en su mano. Parecía el mango de mi cepillo de dientes. Recuerdo claramente también una voz femenina que decía: «Tenemos un problema. Sus arterias son demasiado pequeñas». Y luego la voz de un hombre que decía: «Intenta». Del otro lado sentí una presencia. De alguna manera me giré para verla, y entonces vi un puntito de luz muy pequeño, como la punta de un alfiler. La luz me atrajo, pero no fue en contra de mi voluntad. Sentí físicamente que subía, como si estuviera en un elevador muy rápido. Noté que distinguía varias figuras. Vi a muchas personas que conocía y otras que no conocía, pero sabía que de alguna manera estaba conectada con ellas. Todos los que veía parecían estar en el mejor momento de su vida. Vi a mi tío Jen. Yo estaba muy unida a él porque me había enseñado muchas cosas. No me permitieron ir más allá y me comunicaron que si seguía avanzando hacia la luz, me pasaría algo a nivel físico y ya no serían capaces de regresarme a mi cuerpo. Quería ir a la luz, pero también regresar porque tenía hijos. Pregunté si esa luz era Dios y me dijeron: no, Dios no es la luz. La luz ocurre cuando Dios respira. Recuerdo haber pensado: estoy en el aliento de Dios. Fue mi tío quien me trajo de regreso, pero cuando llegué a donde estaba mi cuerpo y miré esa cosa, no quería regresar ahí porque me parecía algo sin vida. Mi tío empezó a discutir conmigo. Me dijo que era como lanzarse a una alberca, que me metiera. Me empujó y vi mi cuerpo dar un salto y sentí el frío dentro de mí. Había regresado a mi cuerpo. Dolía. Todo lo que Pamela relata coincide sorprendentemente con lo ocurrido ese día en la sala de operaciones. Estas son las palabras del Dr. Spetzler. Durante el paro, el cerebro de Pamela murió. En las 3 pruebas clínicas, el electroencefalograma estaba silente. No había respuestas del tronco encefálico ni flujo sanguíneo cerebral. No creo que sus observaciones se basaran en lo que vio al entrar a la sala de operaciones. Los instrumentos no eran visibles para ella. No tengo ninguna explicación para esto. No sé cómo es posible que haya sucedido, considerando el estado fisiológico en el que estaba. He visto muchas cosas que no sé explicar y no quiero ser tan arrogante para decir que no pueden ocurrir. Tras oír este increíble testimonio, nos preguntamos cómo ocurrió todo durante la muerte clínica. ¿Debemos pensar que la conciencia es algo que no está estrictamente conectado con el cerebro? ¿Y qué dice la ciencia al respecto? Para responder, debemos emprender un viaje complejo que simplificaremos al máximo, pero que abre una nueva visión revolucionaria de todo lo que hasta ahora pensábamos que conocíamos. Lo que no es verdad, no lo es. Se suele pensar que el cerebro genera la conciencia con sus funciones mecánicas. Por ejemplo, hemos medido cómo ocurre un aumento del 30% en el flujo sanguíneo en el cerebro. Pensar o prestar atención ocurre porque las neuronas consumen más energía para los procesos cerebrales. Al observar esto, podríamos ser inducidos a creer que entonces es seguro y comprobado que nuestra conciencia es el fruto de la actividad del cerebro. Pero en realidad, a pesar de lo que observamos, todavía hoy no tenemos ninguna evidencia directa que pruebe que las neuronas producen nuestra conciencia. Explicaremos mejor este concepto. Durante décadas, científicos han buscado ubicar recuerdos y conciencia en el cerebro. Se creía que la actividad de ciertas áreas neuronales siempre generaría los mismos pensamientos y emociones, pero esta investigación nunca ha dado resultados positivos. Hoy sabemos que existe una correlación entre la actividad registrada en el cerebro y la experiencia de la conciencia, y que ésta puede activar muchos centros cerebrales. Pero una conexión no dice nada sobre cuál es la causa. La actividad cerebral parece más bien una forma de codificar la información. Pensemos en una radio.
Podemos buscar las estaciones de radio girando la perilla que regula la recepción de las frecuencias, pero hacer esta operación no influye en el contenido de la transmisión de radio. Desde este punto de vista, la activación de una parte específica del cerebro no explica el contenido de los pensamientos y las emociones. Solo podemos medir la correlación entre actividades cerebrales y experiencias conscientes. Esto escribe el filósofo y neurocientífico Alba Noé en un libro reciente. La idea de que somos nuestro cerebro no ha sido estudiada por científicos. Es más un prejuicio sobre la conciencia en el cerebro. Nunca se cuestiona. Es un supuesto indiscutible, pero hoy tenemos razones para rechazar ese prejuicio. Un evento que ha causado gran debate en la comunidad científica fue reportado en un artículo de la reconocida revista Science, con un título provocador. ¿Es necesario el cerebro? Relata un caso muy inusual. Exploración cerebral de un joven graduado en matemáticas con coeficiente intelectual de 126 superior al promedio. Habría revelado que el 95% de su cráneo estaba ocupado por líquido cefalorraquídeo y que su corteza cerebral medía solo 2 milímetros de grosor. El peso del cerebro que le quedaba se estimó en 100 gramos contra los 1500 de un cerebro normal. Aunque todo indicaba lo contrario, sus funciones cerebrales seguían intactas, lo que lleva a una reflexión inevitable. ¿Dónde se almacenaron físicamente la información, la memoria, emociones y pensamientos de este chico? Si se reconoció que su masa cerebral era pequeñísima, ¿es posible que la respuesta esté relacionada únicamente con la plasticidad del cerebro? Es decir, a su capacidad de afrontar, adaptarse a cambios estructurales y así desarrollar conexiones más eficientes. ¿O debemos pensar que la memoria y los pensamientos no están en el cerebro sino en otro lugar? Antes de responder, volvamos a las experiencias cercanas a la muerte. Testigos relatan haber revivido su vida y verla pasar ante sus ojos, pero también experimentan más. Muchos dicen haber estado en un lugar fuera del tiempo y espacio. Bastaba pensar en un lugar o en un evento específico de su vida para encontrarse instantáneamente viviendo ese momento en ese lugar específico. Los testigos también notaron una fuerte sensación de que todo estaba estrechamente interconectado. En esos instantes, la mente parece contener todo el conocimiento en una dimensión atemporal y sin espacio. En ese momento comprendí por qué estaba ahí, el porqué de mi enfermedad. Comprendí en general qué es la vida. Comprendí que todos éramos parte de algo único. Todo era tan obvio. La claridad y la capacidad de comprensión que tuve en ese estado son simplemente indescriptibles. Al aplicar esto a nuestros conocimientos científicos actuales, en particular en la capacidad de estar instantáneamente en un lugar y percibir un vínculo intrínseco con el todo, ¿qué surge en la mente? Está claro que el pensamiento no puede evitar ir hacia la física cuántica y sus conceptos revolucionarios. El entrelazamiento cuántico muestra cómo dos partículas pueden permanecer conectadas, de modo que el estado de una afecta instantáneamente a la otra. Independientemente, este fenómeno podría recordar la experiencia de encontrarse en un lugar instantáneamente, simplemente pensándolo de la misma manera. La teoría del campo de punto cero sugiere una energía universal que permea todo el espacio y el tiempo. Sugiere un vínculo intrínseco entre todo, como la conexión universal de experiencias cercanas a la muerte. Estos paralelismos nos invitan a repensar las ideas tradicionales sobre la conciencia y la realidad, sugiriendo que apenas empezamos a entender la naturaleza de nuestra existencia y mente. Pensemos que el cerebro es como una televisión que recibe señales y las convierte en imágenes y sonidos para que veamos y escuchemos programas. Sin embargo, el contenido que vemos en la pantalla no es producido dentro del televisor mismo, sino que es transmitido por una estación televisiva externa a través de ondas electromagnéticas. Asimismo, podríamos ver al cerebro como receptor o decodificador de señales de conciencia, no como su productor. En esta visión, la conciencia y la información no residen físicamente en el cerebro.
así como los programas de televisión no están físicamente dentro del televisor. El cerebro, como el televisor, decodifica señales y nos permite tener pensamientos, recuerdos y percepciones. Imaginen que su conciencia, normalmente conectada al aquí y ahora por el cerebro, se desconecta temporalmente del estado físico. En una experiencia cercana a la muerte, es como si el televisor se apagara o perdiera su fuente de energía, permitiendo que la conciencia se sintonice en un canal o estado de existencia diferente. En este nuevo estado, la conciencia ya no está limitada por las barreras físicas del cuerpo y del cerebro, sino que es libre de explorar otras dimensiones de la realidad. Personas con experiencias cercanas a la muerte suelen sentir que salen de su cuerpo, de moverse a través de un túnel hacia una luz brillante y de sentirse conectado a una energía más grande y universal. Este paso parece temporal, ya que muchos regresan a su forma física con recuerdos vividos de lo que han vivido. Esto sugiere que la conciencia podría existir aparte del cuerpo físico, funcionando en otro nivel, como si un televisor recibiera una nueva señal o canal. Nuestra fisiología muestra que células y neuronas se regeneran constantemente. La regeneración celular es un fenómeno documentado. Las células de la piel se renuevan cada 2 semanas y las del hígado cada 6 meses. Incluso las neuronas cambian, pese al mito de que son estáticas o la neurogénesis. La formación de nuevas neuronas ocurre principalmente en el hipocampo, una región asociada con la memoria. Esto genera una duda fundamental. Si las neuronas se regeneran y cambian, ¿dónde están realmente nuestros pensamientos, recuerdos y emociones? ¿Cómo pueden almacenarse en estructuras que están en constante cambio? Hoy se cree que en la regeneración las estructuras cerebrales se reescriben y actualizan. Por eso no perderíamos la información registrada en ella. Pero es posible que la memoria, los pensamientos y las emociones, más que residir materialmente en las conexiones neuronales, se encuentren en ese campo electromagnético que registramos cuando vemos la actividad cerebral. Entonces, el cerebro no sería el generador de nuestra conciencia, sino más bien una herramienta que utilizamos para percibirla. Volviendo a las experiencias cercanas a la muerte, es posible, entonces, que cuando nuestro cerebro se apaga, nuestra conciencia se sintonice en una frecuencia diferente. Miles de testigos en todo el mundo dicen haber vivido esta experiencia. Van Lommel sostiene la teoría de la conciencia no local, proponiendo que no se limita al cerebro, sino que es parte fundamental del universo. Como en los fenómenos cuánticos, el cerebro actúa como receptor o interfaz de la conciencia no local, no la origina. Esta idea coincide con hallazgos de la física cuántica, sugiriendo que la conciencia podría operar fuera de los límites tradicionales de tiempo y espacio. Las personas experimentan la inconsciencia en una dimensión donde el tiempo y el espacio ya no juegan ningún papel, todo está ahí. En esta dimensión de la conciencia, que es amor y sabiduría incondicionales, pasado, presente y futuro coexisten. Solo existe el sujeto, y todo está conectado al instante. Lo que resulta desconcertante, en cierto modo, es que si los estudios de Van Lommel, y no solo los suyos, son correctos, no están haciendo más que confirmar creencias antiquísimas que el ser humano siempre ha tenido. Al inicio del video mencionamos varios textos antiguos, pero existen muchísimos mitos que relatan el paso de la vida a la muerte. Escucha, cuando cesa la respiración, la fuerza vital se hundirá en el centro nervioso de la sabiduría y aquel que sabe experimentará la luz clara de la condición natural. En ese momento no temas esa luz clara, brillante, de un amarillo deslumbrante, sino reconoce que es la sabiduría. ¿Y si la respuesta al mayor enigma que el hombre se haya planteado alguna vez fuera expresada? Una antigua tradición cuyo origen desconocemos, pero que siempre ha estado ante nosotros de distintas formas. No tenemos una respuesta definitiva, pero como vimos en el video, hay muchas pistas que deben investigarse y analizarse a fondo. Llegados a este punto, realmente tenemos curiosidad por conocer su opinión o sus experiencias respecto al tema que tratamos hoy. Escriban en los comentarios qué piensan y si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo.